Muy buenas tardes a todos. En este video hablaremos acerca de las resoluciones del Consejo de Seguridad que se refieren al conflicto de Israel y Palestina. Tenemos que recordar qué son las resoluciones del Consejo de Seguridad y para ello podemos decir que las resoluciones del Consejo de Seguridad expresan la opinión o voluntad oficial de los órganos de las Naciones Unidas, las cuales tienen un carácter vinculante debido a que generan obligaciones frente a las partes a las que se dirige el conflicto. Las resoluciones que me remitiré a mencionar abarcan el tema de territorialidad, las cuales versan en la necesidad urgente de alcanzar una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio, y el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949, el cual es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967. Es decir, se basan en que la ocupación hecha por Israel no tiene validez legal y constituye un obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio. Estas resoluciones también tienen en común que exhortan a Israel en su condición de potencia ocupante, y también es importante resaltar que en la resolución 2334, adoptada por el Consejo de Seguridad en el año 2016, la cual reafirma que el establecimiento de los asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino durante 1967 no tenía validez legal. Las siguientes resoluciones tomaron todas medidas pacíficas. Empecemos por la resolución 446 del 22 de marzo de 1979, que los miembros del Consejo votan 12 votos a favor y 3 abstenciones. La resolución 452 del 20 de julio, los miembros del Consejo votan 12 votos a favor y 1 abstención. La resolución 465 del 1 de marzo, hubo una unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Estado, es decir, hubo 15 votos a favor. La resolución que me voy a remitir a mencionar del año 1980, todos los miembros del Consejo votan 14 votos a favor y 1 abstención. Estas resoluciones son la resolución 468, la resolución 469, la resolución 471, la resolución 476 y la resolución 478. La resolución 484 del 19 de diciembre de 1980, hubo una unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Estado, es decir, hubo 15 votos en total a favor. Ahora, en la resolución 672 del 12 de octubre de 1990, los miembros del Consejo votan 15 votos a favor. En la resolución 1544 del 2004, al igual que en las resoluciones 1850 del 2008, en la resolución 1860 del 2009 y en la resolución 2334 del 2016, los miembros del Consejo votan 14 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. Continuamos con las resoluciones acerca de cese al fuego. Tenemos en primera medida la resolución 43 del 1 de abril de 1948. En este caso se advierte que se están multiplicando los actos de violencia en Palestina y se estima que es de suma importancia lograr una tregua inmediata. 9 miembros aprueban esta resolución y 2 de ellos se abstienen de votar. Proseguimos con la resolución 44 del mismo día, en donde se le pide al secretario general convocar una asamblea para el examen de la cuestión que se está viviendo acerca del futuro de Palestina. Esta resolución obtiene una aprobación unánime. Continuamos con la resolución 46 del 17 de abril de 1948, en donde se reitera la necesidad de establecer condiciones de paz y de orden en este país, aprobada unánimemente. Posteriormente, la resolución 49 del 22 de mayo de 1948 invita a los gobiernos a que se abstengan de cometer cualquier acto de hostilidad armada, dando prioridad a la negociación. Esta también es aprobada unánimemente. Continuamos con la resolución 50 del 29 de mayo de 1948. Aquí se continúa instando a los gobiernos a ordenar la cesación de los actos de hostilidad y de violencia. Respecto a esto, 11 de los miembros aprueban esta resolución. La resolución 56 del 19 de agosto plantea que es necesario que Israel y Palestina tomen responsabilidad respecto de las fuerzas regulares e irregulares que se manejan en sus territorios y que atentan contra la tregua. Debe sancionar a las personas que sean demostradas como culpables. De igual forma, esta resolución es aprobada con unanimidad.
La resolución 59 del 19 de octubre plantea el mantenimiento de la tregua. Le recuerda a los gobiernos que deben cumplir con los principios del derecho internacional, garantizando la seguridad de los funcionarios de las Naciones Unidas. En esta resolución la votación se divide en 9 votos a favor y 2 abstenciones. La resolución 60 del 29 de octubre plantea que debe crearse un comité con países como Bélgica, China, Francia, Reino Unido y la República Socialista Soviética para revisar las enmiendas y revisiones del proyecto de resolución 1059. Esta propuesta es desechada por tener únicamente solo 4 votos a favor. La resolución 61 del 4 de noviembre plantea el mantenimiento de la tregua y busca un arreglo pacífico de forma directa entre las partes, o también sugiere que se pueden utilizar los intermediarios de las Naciones Unidas, con 9 votos a favor y 1 en contra. La resolución 62 del 16 de noviembre reitera la resolución 54. Plantea que en esa búsqueda de la paz debe realizarse un armisticio. Esta resolución es aprobada con 8 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra. La resolución 66 del 29 de diciembre reitera el cese al fuego, plantea que debe implementarse una comisión de conciliación y esta se decide con 8 votos a favor y 3 abstenciones. En la resolución número 72 del 11 de agosto de 1949 se rinden condolencias por el conde Folc Bernadotte, quien estabilizó la situación de Palestina. La resolución se aprueba por unanimidad. En la resolución número 73 de esta misma fecha, las partes se comprometen a no cometer actuaciones hostiles y a velar por el mantenimiento de la paz. El Consejo de Seguridad resuelve con 9 votos a favor y 2 abstenciones. En la resolución número 92 del 8 de mayo de 1951 se ordena la desmilitarización de la zona, arreglo pacífico y cese al fuego. La resolución fue aprobada con 10 votos a favor y 1 abstención. En las resoluciones 100 del 27 de octubre de 1953 y la resolución número 106 del 29 de marzo de 1955 se condenan seriamente los ataques, puesto que estos han sido calificados como una violación directa al contenido de las disposiciones anteriores. Ambas resoluciones fueron aprobadas con 11 votos a favor y ninguno en contra. En la resolución número 108 del 8 de septiembre de 1955 insta que las partes deben cooperar para que el cese al fuego ocurra lo más rápido posible. Fue aprobada por unanimidad con 11 votos a favor. La resolución 171 del 9 de abril de 1962 pide que ambas partes respeten la cesación del fuego lograda por el jefe de Estado Mayor el 17 de marzo de 1962. La posición de los miembros del Consejo fue mayoritariamente a favor de dicha resolución, solo un miembro se abstuvo de votar. La resolución 1402 del 30 de marzo de 2002 establece que se dicta a los ataques militares contra el cuartel general del presidente de la Autoridad Palestina y los atentados suicidas cometidos con bombas en Israel. En la resolución 1403 del 4 de abril del 2002, la resolución se expide con el ánimo de exigir el cumplimiento de disposiciones de resoluciones anteriores. Y por último, tenemos la resolución 1435 del 23 de septiembre de 2002, la cual expresa la exigencia de que cesen los actos de violencia, incluidos todos los actos de terror, provocación, incitación y destrucción. Ahora hablaremos de las resoluciones que versan sobre violencia. La resolución 48 establece una comisión de tregua para Palestina compuesta de los representantes de los miembros del Consejo en Jerusalén. El gobierno de Siria indica su no participación. 8 de los miembros aprobaron la resolución y 3 de ellos se abstuvieron de votar. La resolución 53 indica que el presidente solicita inmediatamente información sobre la situación en Palestina con respecto al cumplimiento y la prolongación de la tregua. En este caso, la decisión del Consejo fue unánime. La resolución 54 indica que tras la reanudación de las hostilidades en Palestina, se decide que esta situación constituye una amenaza a la paz en el sentido del artículo 39 de la Carta. 7 de los miembros aprobaron la resolución, 1 no estuvo de acuerdo y 3 de estos se abstuvieron de votar. La resolución 57 nos indica que los miembros del Consejo de Seguridad se encuentran en profunda tristeza debido a la muerte del conde Bernadotte mientras desempeñaba una misión pacifista. Por ende, se decide desplegar a media asta la bandera y sufragar a fondo de operaciones los gastos del funeral. En este caso, la decisión fue unánime. La resolución 101 ordena impedir el cruce de personal no autorizado a través de la línea de demarcación,
pues este acto desencadena violencia de forma repetitiva y dicta que el medio idóneo para establecer un acuerdo entre las partes es la conciliación. En este caso, hubieron 9 votos a favor y 2 abstenciones de voto. La resolución 107 establece que los estados de Israel y Palestina necesitan formular nuevos acuerdos que permitan lograr el restablecimiento de la paz de forma ininterrumpida con la cooperación de estos estados y de esta manera eliminar la violencia. En este caso, la decisión fue unánime. La resolución 111 insta que los ataques cometidos por Israel constituyeron una violación directa y deliberada de las disposiciones del acuerdo de armisticio y que estos ataques no son justificables bajo ningún argumento. Invita a las partes a respetar la línea de demarcación de armisticio y la zona desmilitarizada. En este caso, la decisión fue unánime. La resolución 113 indica que la prolongación de la abstención de respetar los acuerdos de armisticio podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Los miembros del Consejo aprobaron esta resolución en unanimidad. La resolución 114 invita a las partes en los acuerdos de armisticio a tomar las medidas necesarias para ejecutar este acuerdo, aumentando así la confianza y demostrando su deseo de paz, lo cual implica medidas sancionatorias pacíficas. En este caso, la decisión fue unánime. En la resolución 127, el Consejo de Seguridad pone en consideración una denuncia del reino hachemita acerca de las actividades desarrolladas por Israel en la zona de la línea de demarcación y además se pide que se apeguen al acuerdo de armisticio general. En este caso, la votación de los miembros del Consejo fue unánime. En la resolución 162, el Consejo de Seguridad adoptó la decisión de la Comisión Mixta de Armisticio y le pide a Israel dar cumplimiento a esta. En ese caso, hay 8 votos a favor y 3 miembros se abstienen de votar. En la resolución 228 se pide la cesación de los actos violentos en la línea de demarcación y la necesidad de un estricto cumplimiento del acuerdo de armisticio general. En este caso hay 11 votos a favor y una abstención de voto. En la resolución 1322 se condenan los actos de violencia, especialmente el uso de la fuerza contra los palestinos y todo comportamiento que agreda contra el respeto de los lugares santos ubicados en Jerusalén. En este caso, 14 miembros aprobaron la resolución y solo uno de ellos se abstuvo de votar. Y por último, en la resolución 1397 se resalta la necesidad de un acuerdo para eliminar los actos de violencia en la región de Palestina. En este caso, se tomó una decisión con unanimidad. Son las resoluciones sobre la situación humanitaria. Resolución 42, 5 de marzo de 1948. Exhorta a todos los gobiernos y pueblos a que tomen todas las medidas posibles para evitar los desórdenes que ocurrían en Palestina. 8 de los miembros aprobaron la resolución y 3 de ellos se abstuvieron de votar. Resolución número 93 del 18 de mayo de 1951 trata sobre la cuestión de administración civil de la zona desmilitarizada, la cual es regulada para que los civiles puedan regresar a sus actividades cotidianas de forma pacífica. Hubo 10 votos a favor y uno de los miembros se abstuvo de votar. Resolución 904 del 18 de marzo de 1994 condena la masacre de Hebrón que costó la vida de más de 50 civiles palestinos. En esta ocasión no se llevó a cabo una votación. Y resolución 1405 del 19 de abril de 2002 se levantan las restricciones impuestas a las operaciones humanitarias, en particular el Comité Internacional de la Cruz